Costura ya, el arte, el cine, el lujo. Estamos en el horario siguiente de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a domingo. El lunes está cerrado. Y ahora inicia Entre Nosotras, programa con contenido comunitario. Aquí está ya la antropóloga Carla Guerrón Montero y Charito Calvachi Mateico. Sí, amigos, bienvenidos a Entre Nosotros, otro programa en la vida de los impresionantes inmigrantes que vienen a Delaware. Yo soy Charito Calvachi Mateico. Y yo soy Carla Guerrón Montero. Yo soy profesora titular de antropología en la Universidad de Delaware y uno de mis campos de investigación es el estudio del turismo, pero como un vehículo para comprender la construcción de identidades en América Latina. Y por eso traes esta cuestión de identidad cultural a todo lo que haces en este programa, Carlita. Bienvenida. Yo, como todos ustedes saben, soy la presidenta de la coalición Votamos We Vote y nos dedicamos a involucrar cívicamente a todos nosotros, la comunidad latina hispana, en todos los aspectos importantes de esta democracia, para que se sienta que participamos, para que se sienta nuestro poder político y cultural. Estamos juntos contribuyendo en esta nación. Como profesional, mi campo es la justicia restaurativa y eso quiere decir diálogos de respeto entre personas para enmendar los males causados por el conflicto y el crimen. Así es, Charito querida. Les queremos recordar, como siempre lo hacemos, que este es un programa de la coalición Votamos We Vote y queremos agradecer a uno de sus miembros en particular, ACLU de Delaware, y también a los otros auspiciantes maravillosos de nuestro programa, el Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana del Condado de Newcastle, el Fondo Ars Canon, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa y, por supuesto, la ZMX 93.9 FM por apoyarnos a que este programa llegue al corazón de todos ustedes. Eso es lo que esperamos, porque este programa ofrece a todas aquellas personas que hemos migrado a los Estados Unidos por una u otra razón, ya que no hemos tenido posibilidades en América Latina o en otras partes del mundo para desarrollarnos. Y este es el programa que nos permite conocernos e inspirarnos. Por eso, ustedes son la inspiración, ustedes son las historias vivas y son los protagonistas de esta manera de este segmento radial con su propia narrativa. Y llegamos a todos para consolar, para alentar y para promover el don más valioso de los hispanos, la solidaridad. Si nos están viendo en la ZMX 93.9 FM Facebook Live, déjenos saber qué es lo que les gusta de este segmento, sobre qué temas les gustaría que tratemos y también si usted quiere venir a ser entrevistado entre nosotros. Nos encantaría tenerles con nosotros y pues hoy día tenemos con nosotros a una institución en el estado de Delaware, José Somalo, y queremos presentarlo a nuestro programa, presentarlo a nuestra audiencia y saludarle mucho. Le agradecemos de todo corazón por estar con nosotros, es un honor tenerlo aquí. Bienvenido, José. ¿Sí? Muy buenos días y muchas gracias, Carla y Charito. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, José. Queremos comenzar, como lo hacemos siempre con todos nuestros invitados, preguntándote si nos puedes contar un poquito sobre tu historia, tu trayectoria de vida, cómo fue que llegaste a Delaware y después te hablaremos un poquito más, te pediremos que nos cuentes un poco sobre tu trabajo. Ok, mi nombre es José Somalo, soy oriundo de Madrid, España. Ya en España, cuando estaba estudiando, estuve viajando bastante, tuve oportunidad de tener varios amigos
desde la preparatoria, que nos movíamos por bastantes lugares, y ya una vez que estaba terminando la universidad, tuve la oportunidad de hacer mi servicio militar, y lo hice a través de la universidad. Teníamos la oportunidad de escoger el último destino, y yo elegí lo más alejado de la península que tiene España, que son las Islas Canarias, y ahí estuve una serie de meses que fue increíble. De ahí necesitaba venirme aquí a Estados Unidos. Estados Unidos y España tienen una tradición, a pesar de lo que los anglosajones nos quieren hacer creer. España fue fundamental en la independencia de los Estados Unidos, tanto con dinero y al mismo tiempo que muchos pueblos latinoamericanos y pueblos latinos y pueblos que estaban aquí. Ayudaron a las colonias a independizarse de los ingleses. Entonces, España y Estados Unidos han tenido muchas relaciones, hay muchos convenios de estudiantes. En uno de esos convenios yo no pude ir, pero mi hermano pequeño sí había estado con una familia en Pensilvania. De ahí yo me vine con esa familia y decidí continuar mis estudios. Terminé en la Universidad de West Virginia University haciendo un máster en economía agrícola o economía de recursos naturales. Y de ahí, finalmente, con un amigo de Granada, estábamos buscando empleo y nos ofrecieron empleo en Delaware. En la propia entrevista yo le dije, ¿dónde está Delaware? Y me dijeron, no, es una península al otro lado de Washington. Ok, pues para allá nos vamos. Mi amigo tenía un poquito más de recursos, se compró un barco según llegamos a Delaware y dijimos, esto es el trabajo, bueno, es trabajo, pero el lugar es un paraíso. Tenía barco y estábamos todo el día en la parte de verano en el agua. Y de ahí, poco a poco, pues eso fue a principios de los 90, empecé a ver que había una necesidad de comunicación, y de una cosa u otra estuve en contacto con algunas personas que estaban con un proyecto de crear un periódico. En un momento dado ese proyecto no llegó a buen puerto y finalmente pues decidí crear Hoy en Delaware, y eso fue en el año 96. Así es, un poquito un resumen rápido de cómo llegué hasta aquí, hasta Delaware. Pero ¿cómo fue vivir en Madrid, amigo mío? Cuéntanos, porque ya en la adultez es cuando viniste acá, pero ¿cómo fue esa niñez? Que nos encantaría saber, ¿no? Bueno, De yo, tus padres, tu familia. aunque soy de Madrid, pero también viví cuando éramos pequeños, por temas de trabajo de mi padre, vivíamos en el País Vasco, en una ciudad que se llama Vitoria. El País Vasco tiene 3 provincias, vivíamos en la que era más interior. La capital es una pequeña capital de provincia, se llama Vitoria, ahora se llama Vitoria-Gasteiz con el nombre vasco, y ahí vivimos como 8 años y luego regresamos a Madrid. Toda la parte, igual que todos los que somos la mayor parte de inmigrantes aquí hispanos en Estados Unidos, nos preguntan, bueno, ¿y estás aquí porque no te gusta tu país? Bueno, ¿qué prefieres, esto o lo otro? Nos gustan los dos. Las dos cosas tienen ventajas, las otras cosas tienen alguna cosa que no es tan buena, pero nos gusta aquí y me encanta. Estuvimos hace relativamente poco en Madrid y es muy bueno, sobre todo la parte de comer. ¡Qué alegría! Y de comida te puede preguntar Carlita, que es una experta en eso, pero yo quisiera preguntarte para que nuestros oyentes entiendan un poco más del País Vasco. ¿Tenías que hablar otro idioma, una variación de español, o cómo es eso cuando vivías ahí? Realmente no. Yo cuando fue antes del año 75, entonces también era una ciudad. El vasco, para empezar, el vasco no se saben los orígenes, hay varios idiomas en España. El vasco es probablemente el único fuerte que no tiene realmente ninguna raíces latinas. Esto tiene que ver con el tema de que cuando los árabes invadieron la península ibérica, entraron por el sur y fueron invadiendo, pero no pudieron con la parte norte. La parte norte tiene muchas montañas, da al mar, pero es una parte, no son montañas muy grandes, pero no son áreas fáciles. Y de ahí hubo una serie de reductos que no lograron invadir, y entonces uno de los idiomas, es el vasco, no se erradicó, pero no tenía conexión con ninguna otra. De ahí empezó la reconquista de la península ibérica. Cuando nosotros estábamos ahí yo estuve hasta el año 75,
el vasco no se, digamos, no se favorecía este tipo de otros idiomas, fue después de entrar la democracia en España. También nosotros, el tema es que estás en la provincia, en la capital de provincia, el vasco era quizás más, en aquel entonces era más de las áreas rurales, ahora ya está mucho más, afortunadamente, y lo puedes hablar en cualquier lugar. Entonces no tuve, en ningún momento yo nunca estuve expuesto, yo nunca supe que había otro idioma, además de que era muy, muy pequeño. Nos movíamos con gente de varios lugares, porque por el tema de trabajo de mi padre había gente de Madrid, porque había un tema de un campo de gas en el norte, nos movíamos con gente también vasca, pero realmente nos comunicábamos en español, en España tendríamos que decir castellano para ser políticamente correctos. De cualquier manera hablamos lo que ahora mismo estamos hablando todos nosotros aquí. Sí, muchísimas gracias, José. Yo voy a seguir el comentario de Charito y te voy a hacer una pregunta sobre la comida. ¿Nos podrías contar desde tu experiencia cómo tú interpretarías a la sociedad española, y voy a usar el término que incluye a todas las diferentes regiones del país que se considera España, a través de la comida? ¿Qué nos dice la comida que explica cómo es la sociedad española y que tal vez puedas comparar con los de Estados Unidos de alguna forma? Bueno, si se puede comparar, aquí soy español, soy latino y soy hispano, entonces tengo que defender a capa y espada toda nuestra... también tradicionalmente desde Europa hemos estado peleados, la parte sur de Europa, los países latinos, aquellos latinos más que nos gusta estar en la calle, con la parte norte anglosajona, más estricta, más no sé qué, dicen que son menos corruptos, pero bueno, eso es otro tema. Pero entonces el tema en España... la variedad gastronómica es tan grande. Yo no soy un experto, pero me encanta comer. No soy un experto, pero las variedades son tan grandes. También el tema de, y yo creo que eso se entendió, el tema de la comida es un poco también la medicina, todo lo que aquello comemos. Pero una anécdota en ese aspecto es el tema que cuando Cristóbal Colón vino para acá, para los Estados Unidos, una de las cosas no estaba buscando oro, estaba buscando especias para el tema de la comida, especias que ya conocíamos por el tema de los viajes Marco Polo, uno de ellos, que venían del Oriente, pero las rutas de navegación que se conocían en aquel entonces las dominaban los portugueses a través de África y llegaban hasta las Indias y traían todas esas especias que eran mucho más valioso que el oro. Entonces, cuando Cristóbal Colón y varios de los expedicionarios, una de las cosas que estaban buscando eran esas especias. Después se encontraron otra serie de cosas, pero el tema de las especias, y las especias son tan importantes y tan fundamentales en la comida, en la gastronomía de España, que tiene una variedad enorme pero mucho más. No soy un experto en esa parte, pero recomiendo a todo el mundo. De hecho, muchas de las cosas también aquí en Latinoamérica lo podemos ver las conexiones que hay entre diferentes lugares, ya tengan más cosas que heredaron de sus ancestros o cosas que han ido creando ellos mismos, pero las diferentes variedades en los diferentes lugares que afortunadamente tenemos. Wow, wow, qué increíble, qué lindo, qué interesante. Queremos comida española ahora. 1996 marcó ese tiempo en que tú empezaste tu periódico. Qué maravilla. Yo ya les conocía tu periódico cuando vivía en Lancaster, Pensilvania, para que veas qué importante era. Y cuéntanos de estos comienzos. Ya nos dijiste algo de que viste la necesidad, pero cuéntanos más, porque tú eras una persona educada académicamente y ya pudiste tener una visión de qué es lo que estaba pasando con los latinos en ese entonces, 1996. En 1996, sí. Una de las cosas, os estaba contando previamente antes, estuve involucrado en un proyecto de crear en el Condado del Sur, en Sussex, una publicación, ayudado por una persona que tenía ya una publicación americana, que era, ese periódico ya no existe, se llama Long Neck News, en la parte de Long Neck,
esta persona fue quien hizo una serie de encuestas, estudios, muy americano él, y realmente fue el que dijo, yo no puedo dedicarme a esto, pero sé que hay una necesidad. Y estamos hablando, él hizo esto en el año 94, 95, para cuando estuvimos con él era el año 95. Finalmente este proyecto no llegó a buen puerto, pero de ahí vi la necesidad y la oportunidad de crear hoy en Delaware. Dije, quizás el condado de Sussex, no solo porque no haya cosas que contar, hay muchísimas cosas que contar, con un montón de población inmigrante viniendo como yo de diferentes países, pero económicamente no iba a ser viable probablemente sostenerlo con publicidad de solo el condado. Entonces de ahí fue que decidí crear el periódico para todo el estado. Para una empresa pequeñita era un proyecto bastante ambicioso, pero a lo largo de los años, de los 25 años, sí se ha probado que esa parte tenía sentido económicamente y luego desde el punto de vista de historias. El estado es muy pequeño, es alargado, con lo cual es casi como una columna vertebral. De los del norte muchas veces queremos cosas del sur, los del sur queremos cosas del norte, y en ese enriquecimiento es donde entramos nosotros. Esa idea de estar por todo el estado debió ser algo buena, porque todos los modelos hispanos de medios de comunicación parece que lo han adoptado, o sea que no tan perdidos andábamos en aquella época. ¿Y cuál fue tu observación de la realidad de la comunidad hispana? El tema, una de las cosas que vi, porque lo sufrimos y lo sufrí, que viniendo, yo venía de otro estado, en West Virginia y Pensilvania, en el cual siempre tienes algunas pequeñas dificultades por aquí o por allá, pero llegando a Delaware fue increíble. O sea, era como ibas al banco y tenías casi que gritarle a la persona porque no querían casi ni hacerte las cosas o te veían el idioma. Entonces el tema era eran unas historias, en parte tiene sentido, o sea, la península de Delaware, y si nos vamos, cuanto más al sur nos vayamos, estuvo aislada por muchísimos años, no había el puente para conectar con la parte de Washington, y solo tenías el acceso por el parte norte o por los barcos o los ferries. La gente americana, toda la parte de costa, realmente se empezó a descubrir a principios de los 1900, y no tan principios, cuando empezaban a llegar desde la Washington-Baltimore, cruzaban con ferry a la península y luego iban por tren llegando hasta Bethany, hasta la parte de Rehoboth, Ocean City. Esa parte realmente se ha desarrollado a mitad de los 1900. Entonces no es tan atrás. Toda esta área estaba muy aislada, sobre todo la parte sur. Entonces empezamos a llegar gente de otros lugares que, además de parecer un poquito diferentes, hablamos otro idioma, y la gente local tenía o sea, no podían ni ver a alguien que viniera de Filadelfia, menos a algunos que encima hablábamos con un lenguaje muy extraño. Pero bueno, total que económicamente el área se estaba desarrollando, y vi la necesidad de que estábamos llegando mucha gente latina, y necesitamos dar información, y de ahí surgió un poquito el modelo de hoy en Delaware. Muchas gracias, José. Y en ese sentido, ¿cómo establecerías tú que es en general, claro que es una generalización, la comunidad hispana en el estado de Delaware? ¿Cuáles son sus características más comunes, tal vez en contraste con otros estados? ¿Y qué es lo que hace hoy en Delaware para colaborar con el desarrollo de esa comunidad? Somos afortunadamente una comunidad bastante diversa, viniendo de varios lugares. Hay varios elementos comunes, tenemos una serie de partes de tradiciones culturales muy parecidas, aunque vengamos de un lado o de otro. El idioma también, el idioma es importante, aunque también hay muchas personas que vienen con sus idiomas o lenguajes también autóctonos de sus propios lugares, pero hay una especie como de nexo, de conexión. Digamos que hay más cosas que nos unen que cosas que nos separan. Entonces, ¿qué es lo que hoy en Delaware aporta? Yo creo que fue desde el principio una de las cosas que valoré, creo que mucho, es el tema de que tenemos que económicamente crecer. Entonces, en la medida que somos más independientes económicamente, podemos prosperar y podemos ser elementos positivos en nuestro lugar. Hace años comentaba siempre, me gustaba comentar, cuando empecé a trabajar con una empresa que me trajo,
y estaba ubicado en Georgetown, la cantidad de gente la gente hispana primero iba caminando al trabajo, luego tenían una bicicleta, luego se compraron un coche de segunda mano, de muy segundas manos, y luego ya ahora la comunidad hispana va comprándose casitas, las va arreglando, y ahora ya se va comprando coches, hasta coches nuevos. Entonces el poder económico de nuestra comunidad es muy fuerte. Yo creo y soy proponente, o sea, propongo que nuestra comunidad, cuando hablamos de diversidad, no es que tengamos que pensar todos de la misma manera, afortunadamente no lo hacemos, pero podemos ser independientes de pensamiento, y esa independencia nunca vas a poder ser 100% independientes, pero vas a poder llegar a esa utopía de esa parte de ser independientes como personas en la medida que eres económicamente independiente. Entonces, una de las cosas que hemos estado moviendo es el tema moviendo no por editoriales, sino las cosas, es el tema de educación y el tema de ser dueños de nuestra propia vivienda, o nuestro propio terrenito, de nuestro propio lugar, que nos permite tener un dinero ahí, que si no luego necesitamos pedir un préstamo para que el niño se vaya a la universidad o lo que sea, tengamos ahí podamos pedir una línea de crédito con respecto a la casa, como un paso para luego, si queremos abrir un negocio o queremos trabajar para una compañía o trabajar para una non-profit o una organización sin ánimo de lucro, perfecto, sea lo que sea, pero creo en esa parte, y es una de las partes que creo como pilar importante del periódico. No pretendo que todo el mundo piense como yo, prefiero que no lo hagan. Lo que sí quiero es dar las herramientas para que la gente pueda pensar por sí misma y pueda evaluar si lo que yo propongo o lo que otro propone sea bueno o sea malo. Bueno, yo te he visto, he sabido también que fuiste uno de los pioneros en proveer entrenamiento para que la gente en español aprenda cómo crear un negocio. Así es que eso es tan laudable y valioso. Pero quiero que ahora me digas cuáles son los logros que tú has visto a través de estas casi 3 décadas de la comunidad como comunidad en Delaware, porque tú viste la discriminación, obviamente, del principio y la sigue habiendo, pero ¿crees que hemos logrado algo en este estado en cuestión de leyes o de algo diferente? Creo que sí. Delaware también, o sea, ya no solo con nosotros, Delaware en sí, siendo un estado pequeño, pueblo pequeño, infierno grande. O sea, Delaware estaba y sigue en cierta medida controlado por varias familias, o podemos decir familias, que quieren controlar todo, en la medida que venimos gente de fuera, gente de California, no solo de países latinos, sino gente de California, gente de otros lugares, con otras mentalidades un poco menos corruptas. Entonces está haciendo que el Estado pues también vaya prosperando y vaya moviéndose en la dirección correcta. Nosotros como comunidad hispana creo que hemos avanzado bastante. Entiendo que en cualquier lugar llega a tu casa alguien que no conoces y se ve un poco extraño, pues al final eso, llega tu primo que viene del más allá y pues al principio estás un poco hasta que lo vas conociendo, se va integrando, lo vas invitando a la mesa, que coma, y un poco yo creo que la comunidad hispana es un poquito lo mismo. Cosas que antes, cuando pertenecía a algunas organizaciones en los 90, me sentaba en mesa y había gente que ni me hablaba, ahora los conozco y nos hablamos de tú a tú. Entiendo que esa parte como humanos es normal, llegando de lugares en donde llegamos nosotros, de algunos lugares en los que hemos estado expuestos a muchas personas, y llegan aquí personas que no habían estado expuestos a nadie, que no, hay personas del condado de Sussex americana que no han salido del condado en toda su vida. Entonces, cuesta un poco, pero yo creo que ha habido bastantes logros. Como digo, una de las partes más importantes es en la medida que cada uno de nosotros también en lo que hagamos tratemos de hacerlo de la mejor manera, también vamos a ser modelos para que los americanos vean y entiendan que no somos el hispano que pretenden los medios americanos, que somos la persona durmiendo la siesta debajo de un cactus con un sombrero y que no tenemos ninguna formación, o que no podemos aportar desde el punto de vista que sea. Llega alguien que sea un plomero, un fontanero aquí, hispano, y sabe muchas cosas porque lo hizo en su país, y aquí tiene mucho que hacer y mucho que prosperar. Entonces yo creo que hemos avanzado muchísimo a pesar de todos esos handicaps que había inicialmente. Cosas hay que hacer, todavía hay bastante que hacer, pero yo creo que en la medida que cada uno de nosotros vamos prosperando y nos van viendo los americanos no como bichos raros, sino como personas que estamos aquí y que hemos decidido que aquí nos quedamos, que no nos vamos a ir mañana, a lo mejor sí, pero por ahora no nos vamos a ir y tenemos que aportar. Y tú has sido testigo, en verdad, de que logramos la ley que permite a la persona indocumentada manejar, porque eso era un problema enorme.
Ahora ya también hay dinero para los niños que están aprendiendo español en las escuelas. Y ahora, este momento, quiero que en presencia tuya, y que seguramente tú ya has avisado en tu periódico, se puede, quién sabe, si suficiente de nosotros llamamos y hacemos fuerza, que los niños indocumentados puedan tener seguro médico, cobertura médica. Así es que tenemos que llamar a los legisladores para esos avances, ¿verdad? Este es el tiempo. Ahora está una sesión legislativa discutiendo, y a mí como me encantaría que en tu periódico y en todos los medios nuestros pongamos a los niños que hablan inglés, llamar a los legisladores y decir para todos mis otros niños que no tienen lo que yo tengo, quiero que usted les dé esa ley. Estoy totalmente de acuerdo. El tema de las licencias privilegiadas fue un paso enorme, enorme, y creo que va a ayudar además a muchas personas no solo a poder manejar con la confianza de tener una licencia y el seguro que puede sacar por el hecho de poder tener la licencia. Como lo que estás ahora comentando para los niños pequeños, aunque también hay bastantes batallas culturales que tenemos que hacer. Nos estaba contando ayer una persona que habla perfectamente hispana, de primera generación, que habla inglés, que su niño lo llevó a un hospital, no lo voy a mencionar, y con un tema de la fórmula que estaba adulterada, y cuando ya me decía, lo habíamos visto hoy en Delaware 3 días antes, en este hospital todavía no se percataban que podía ser un tema de la fórmula. Entonces, o sea, todavía, y le estaban diciendo, no, es que vosotros como venís del trabajo y venís sucios, le habéis agarrado a los niños y les habéis contagiado algún virus. Esto no era en el sur, esto era en el norte del estado. Entonces, y luego se demostró que no es que era solo su niña, eran cientos de niños que sufrieron, y eso fue hace 2 o 3 meses, el tema de esta leche adulterada. Entonces, como eso son personas que ya hay muchas otras cosas que hay que cambiar, pero efectivamente estoy de acuerdo, y sobre todo con los niños que no tienen seguro, estamos totalmente y apoyamos esa iniciativa. Exacto, y tú te has especializado en nuestra comunidad, tú has desarrollado una credibilidad y nos ayudas con tu comunicación para tener un sentido no solo de identidad, sino de fortaleza. Qué pena que tenemos ya 1 minuto para despedirnos, así es que amigos, a ti con todo corazón por la increíble contribución que has hecho a Delaware, necesitas recibir toda nuestra apreciación y grande aprecio. Pero también contigo queremos agradecer a la organización LCLU, que es una de las organizaciones miembros de Votamos We Vote, al Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana del Condado de Newcastle, al Fondo Archcano, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa, el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, donde yo trabajo, y por supuesto siempre la ZMX 93.9 por apoyarnos a que este programa llegue a todos ustedes. Y no nos olvidamos nunca de Carolyn Torres, que con su enorme dedicación a nuestro programa nos provee de datos esenciales para compartirlos con todos ustedes. Así es que queremos dejarlos con una frase del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Un reportaje es una noticia completa, pero con un factor importante. Los detalles humanizados. Muchísimas gracias. Eso es lo que tú has hecho, José. Sí, así es. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Adiós.